¿Qué tal, expertos gente de la refrigeración y la climatización? Bienvenidos una vez más al en vivo de los domingos de Tecniespacio. Hoy tenemos una actividad bien, pero bien interesante, pues vamos a hablar sobre por qué se congela mi equipo de aire acondicionado o de refrigeración también, porque es perfectamente válido. No solamente hablamos de equipos de aire acondicionado, sino también puede estar relacionado con equipos de refrigeración, los que trabajamos refrigeración media y baja temperatura, los que estamos en esta tónica de la refrigeración en general. Evidentemente hemos visto cómo cualquiera de nuestros equipos, sea de refrigeración o de aire acondicionado, tiende a congelarse. ¿Okay? ¿Por qué se hace ese bloque de hielo y cómo evitarlo de alguna manera u otra? ¿Okay? De eso se trata nuestro en vivo. ¿Okay? Así que espero que sea de su agrado. Fíjense que teníamos algo de tiempo que no realizábamos estas actividades en vivo por aquí por Facebook. Así que por esa razón, bueno, nada, decidí retomar esta dinámica que tenía muchísimos años. ¿Okay? Y nada, espero que en esta oportunidad sea de su agrado, sea de su provecho, que pueda servirle de alguna manera u otra a las personas que de algún modo ven en mi espacio. Así que espero, de verdad, vamos a comenzar con esta actividad de esta noche. Así que las personas que quieran ver la transmisión, simplemente van a Facebook y ahí pueden ver lo que estamos realizando ahí. ¿Okay? Bueno, nada. Una de las fallas más comunes en el mundo del aire acondicionado, sobre todo de refrigeración, es justamente el congelamiento de las unidades. Este congelamiento tiene una sola razón de ser. Sencillamente, la temperatura del evaporador está por debajo de 0 grados. Eso es todo. Entonces, al estar en esa condición, evidentemente, el equipo no se bloquea de hielo. Fíjense, aquí hay un par de cosas, por eso voy a mostrar estas gráficas. Fíjense, si ustedes ven bien la gráfica, ustedes van a ver que el evaporador, evidentemente, hay una transferencia de calor. Y en esa transferencia de calor, el calor del ambiente se transfiere de manera indirecta hacia el refrigerante. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Hoy en día, cada día las aletas del evaporador son mucho más delgadas y para poder colocar mayor cantidad de aletas. Esto es, evidentemente, producto de la necesidad de ser eficiente en cuanto a nuestros equipos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mostrar aquí un momento con el puntero, ¿ok? El calor se va transfiriendo hacia el refrigerante, ¿verdad? De manera indirecta. Cada día colocan más aletas. Fíjense que la condición tradicional era una cantidad X de aletas. Las aletas eran mucho más gruesas, tenían mucho menor cantidad de aletas, pero por esta razón tenían que utilizar mucho más refrigerante. Además de que eh, evidentemente, al utilizar más refrigerante, tienen que utilizar más material y esto lógicamente lo saca del juego, por decirlo de algún modo. ¿Okay? Entonces, para poder ser mucho más eficiente, poder no solamente más eficiente, sino también competitivo, obviamente tuvieron que modificar la forma como hacían evaporadores y condensadores. Fíjense que aquí podemos ver la diferencia. El evaporador o condensador tradicional, aleta de muy grande espesor, y las aletas nuevas que son sumamente delgadas. Fíjate que tú tratas de pasar de la mano a un evaporador nuevo y la cortada es segura. ¿Okay? ¿Qué garantizan con esto? Bueno, primero, la transferencia de calor mucho más eficiente. Segundo, utilizan menos refrigerante. Tercero, amplían el área de transferencia. Al ampliar el área de transferencia, evidentemente, esto hace el equipo mucho más eficiente. Te permite hasta colocar compresores de menor desplazamiento volumétrico, motores más pequeños, compresores más pequeños. Esto en beneficio del fabricante, por decirlo de algún modo, porque bueno, porque obtiene una clasificación, una calificación superior. Pero al mismo tiempo es un problema para nosotros los técnicos, ¿por qué? Bueno, porque cualquier cantidad mínima de sucio que le caiga a este evaporador o a este condensador, inmediatamente se tapa y se congela. Mientras que anteriormente era muchísimo más robusto, podías colocarle el hidrogel como tú quisieras, utilizar el químico que tú quisieras. En la actualidad tienes una alta densidad de aletas, sobre todo en los microchannels, aletas ultra finas muy pegaditas, área de transferencia mucho mayor y la tolerancia a la suciedad es casi nula.
Anteriormente la sociedad era muy alta, porque de hecho tú ves que la periodicidad del mantenimiento de los equipos anteriormente era mucho mayor que la periodicidad del mantenimiento en la actualidad. Tú ves que anteriormente un equipo prácticamente lo lavaban una vez al año o dos veces al año, mientras que en la actualidad si pasa de 3, 4 meses inmediatamente se bloquea, hace un bloque de hielo, comienza a tener problemas, bota agua, pasa de todo. ¿Okay? Entonces, por eso hago esta comparativa aquí en la gráfica. Repito, para las personas que no están claros, estamos transmitiendo vía Facebook para que puedan ver la presentación de esta que tenemos el día de hoy. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? El aire caliente, el aire caliente trata de transferirse hacia el refrigerante, impidiendo lo que justamente la suciedad o la escarcha que se crea entre las aletas. ¿Okay? Entonces, al ser las aletas tan finas, ¿verdad? Tan juntas, la capa de apenas hasta 1 milímetro o 1.3 milímetros puede tapar las endijas, o mejor dicho, las aletas. Entonces eso bloquea el paso del aire y evidentemente hace un aislamiento térmico. Entonces la suciedad se convierte como en una pared que evita que el aire pase con tranquilidad o el aire caliente pase a través del evaporador transfiriendo el calor. La película de polvo que se crea entre las aletas termoconductoras es justamente hace ese bloqueo. Y al no haber transferencia de calor hacia el refrigerante no se evapora. Y al no evaporarse, baja la temperatura del evaporador. Y cuando está por debajo de 0 grados, cualquier humedad circundante se convierte en escarcha, la escarcha en hielo, y que aumenta más ese nivel de bloqueo en nuestro evaporador, generando justamente ese congelamiento. Eso, señores, en términos generales, es la teoría, el proceso teórico. ¿Okay? La carga térmica y la presión de refrigerante van de la mano. Repito, la carga térmica y la presión de refrigerante van de la mano. A mayor carga térmica, mayor es la presión. Y evidentemente, la transferencia de calor se supone, o en teoría, debería ser proporcional a la cantidad de calor. Es decir, la carga térmica, cuando tú haces tu cálculo de carga térmica, tú estás hablando de que tú te refieres específicamente a la selección de tu evaporador. Es decir, yo selecciono, calculo, digo, mira, yo necesito para este espacio 60.000 BTU. Entonces, selecciono un evaporador de 60.000 BTU o un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque ese es lo que me va a absorber mi calor. Ahora, el congelamiento que va a hacer, evitar justamente que mi evaporador absorba esa carga térmica, que es lo que yo necesito o es la razón de ser de mi equipo. ¿Ok? Las restricciones de flujo de aire se pueden dar, mire, evaporador obstruido, filtro secante, filtro antipolvo tapado también. Ventilador, el motor de ventilador cuando está muy lento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pudo haber sido por pérdida de capacitancia, pudo haber sido por lo menos estos ventiladores nuevos, ESM, creo que es el nombre que se le da, ESM, se le da al controlador electrónico que viene con esos motores de algunos blower. ¿Ok? Puede ser también problemas con la turbina tapada, tapada con sucio. Puede ser problemas bueno, la capacitancia evidentemente aumenta el deslizamiento y esto hace que el motor ventilador se ralentice. Y por esa razón, el ventilador no tiene la capacidad de hacer fluir el flujo de aire a través del evaporador y por ende eso bloquea. El tema de los rodamientos o bocinas, rodamientos dañados o bocinas dañadas, hace que se ralentice también porque te frena el eje de la turbina. Una turbina mal calculada, o sea, es decir, yo he visto equipos que le ponen turbinas más pequeñas, que le ponen motores más pequeños. Girar el motor al revés, eso también pasa cuando el capacitor está desvalorizado, se enciende el equipo y evidentemente si hay una ráfaga de aire contraria hace que el motor gire al revés y eso también evita que pase el aire a través del evaporador y por ende se va a congelar. El tema, por ejemplo, de los equipos conductos, que mucha gente dice, bueno, es que tengo mucho frío, cierro rejillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando cierra la rejilla? Bueno, ahí hay un corte de lo que es el flujo de aire
que debería pasar a través de toda la rejilla, esto hace que también se congele. Un sobredimensionamiento del equipo, colocan equipo, de repente necesitas 24.000 BTU, pones 48.000 y colocas la temperatura en 17 grados. Va a llegar un punto donde él se va a congelar también. ¿Qué más les puedo yo decir? Problemas con la rejilla de retorno muy pequeña, que eso es un clásico. Hay muchísima gente, se da la tarea, sobre todo en algunos proyectos, de solamente preocuparse por la rejilla de suministro y se le olvida el retorno. Fíjese que el retorno normalmente es 2 hasta 3 veces más grande que las principales rejillas de suministro. ¿Por qué? Bueno, y por la importancia que tiene el retorno. Porque ahí justamente es donde se absorbe la carga térmica. La rejilla más importante, el ducto más importante, repito, el ducto de retorno. Ducto de retorno mal dimensionado, evidentemente hace que no circule el aire lo suficiente a través del evaporador y eso también va a generar un bloqueo de hielo. Entonces, todo eso, amigos míos, son parte del proceso del por qué se está congelando mi equipo de aire acondicionado. Como pueden ver en la gráfica que tenemos aquí, la segunda causa, la paradoja del refrigerante, a menor presión, menor temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es proporcional a la presión. Entonces, a medida que va cayendo la presión, va cayendo también la temperatura de evaporación. Y si la temperatura de evaporación está por debajo de 0 grados, también se va a congelar el evaporador. ¿Qué es lo que pasa sobre todo en refrigeración, media y baja temperatura? Tenemos temperatura de evaporación por debajo de 0 para poder obtener las temperaturas que requerimos. Y esto evidentemente hace que se vaya acumulando hielo en el evaporador. Por eso es que los evaporadores de refrigeración normalmente tienen menor cantidad de aletas por área. Y fíjate que en media temperatura tiene menos que en alta temperatura, es decir, que en aire acondicionado, y de baja temperatura tiene menos aletas que media. Entonces, ¿por qué? Justamente por eso, por esa escarcha que se genera alrededor de la aleta. Lo otro que te va a dar esa caída de presión, evidentemente, es una fuga. Cuando el sistema pierde refrigerante, la presión del circuito cae y al caer la presión, cae también la temperatura de evaporación. Por las leyes de la termodinámica, el refrigerante hierve y se evapora a temperatura más baja cuando está sometido a menor presión. De hecho, tú puedes ver que el caso del R22 a 0 PSI se evapora a menos 41 grados Celsius. El 410A se evapora a menos 51. El R32 también se evapora a menos 51, menos 51.6. Entonces, ahí ustedes más o menos tienen la proporción. Un aire acondicionado normalmente su temperatura de evaporación está por encima de 0. De hecho, se estila que la temperatura de evaporación de un aire acondicionado debe estar aproximadamente entre los 3 y los 5 grados Celsius. La temperatura de diseño de los aires acondicionados es 7, que es la condición ASHRAE. Y no solamente 7 grados de evaporación, sino 54.4 de condensación. Sin embargo, en términos reales, términos de taller, términos de nosotros, tendemos a manejar temperaturas de evaporación que oscilan entre los 3 y los 5 grados Celsius. Entonces, justamente ¿para qué? Para alejarnos de esa banda de la evaporación a 0, porque evidentemente ahí se va a congelar el equipo, nos guste o no. Entonces, esto más o menos les va diciendo teóricamente por dónde va la cosa. Congelamiento de la entrada de la expansión. Válvula de expansión obstruida, nos pasó hace poco. Una válvula de expansión con problemas. Evidentemente el flujo de refrigerante es inferior por cuanto la temperatura de evaporación es muy, pero muy baja. Y esto hace que se bloquee el evaporador de manera inmediata. ¿Cuándo pasa esto? No solamente por válvula de expansión, sino que también cuando le falta gas refrigerante hay una obstrucción del paso del refrigerante a través del elemento de expansión. Fíjense que aquí hay en la gráfica, ustedes pueden ver, típico de falta de refrigerante, una restricción en el tubo capilar. El poco gas hierve violentamente, entra el serpentín. Es decir, tiendes a tener un bloque de hielo en la única parte de líquido que vas a tener, pero como no hay una transferencia de calor correcta, vas a tener bloque justamente por la temperatura de evaporación. Congelamiento total, asfixia, es decir, se bloquea por completo. Típico de falla de flujo de aire, filtro tapado, motor ventilador dañado, termostato que no apaga, calor que no llega al equipo. Eso es vital. Calor que no llega al equipo, rejilla de retorno. Termostato que no apaga, equipo sobredimensionado.
motor ventilador dañado o capacitor desvalorizado, problema con el ESM, problema con el sensor de efecto Hall, turbina con problemas, etcétera. Todo eso se va combinando y hace ese congelamiento total que se conoce como asfixia. Y los filtros antipolvo tapados. Hay personas que piensan que los aire acondicionados, los filtros están mezclados con un gato, que se tienen autolimpieza, por así decirlo. Congelamiento de la salida de succión de líquido ocurre cuando hay exceso de refrigerante o un intercambio térmico deficiente. Aunque ustedes no lo crean, esto fue un debate que se generó hace algún tiempo sobre si la carga excesiva de refrigerante congelaba o no los equipos. Resulta ser que hay una probabilidad que el exceso de refrigerante termine con un congelamiento, sobre todo en la salida del evaporador. ¿Por qué? A pesar de que a mayor presión, mayor es la temperatura de evaporación o la temperatura de saturación del refrigerante, si tienes un exceso de refrigerante, vas a llenar por completo el evaporador y parte de ese refrigerante no se va a evaporar. Y eso te va a generar congelamiento en la salida del evaporador o en el cuarto superior del evaporador y la tubería de retorno hacia el compresor. Hay algo que quiero aclarar. No todo retorno congelado, no toda tubería de succión congelada es sinónimo de retorno de líquido. Eso es un error clásico. Muchísimas personas ven que el compresor está congelado o tiene, ¿cómo se llama? El tubo de succión está congelado y automáticamente te dicen, eso está retornando líquido. No, señores, no necesariamente funciona así. Porque tú puedes tener tranquilamente una temperatura de retorno muy baja y eso va a hacer que se congele el tubo de succión y eso no es sinónimo de que el equipo te está, ¿no se llama? Retornando líquido. Para tú saber si el equipo está retornando líquido o no, sencillamente tienes que medir el sobrecalentamiento. Si tiene, aunque sea 1 grado de sobrecalentamiento, hay una manera de que retorne líquido. Eso es para que lo tengan claro. ¿Por qué pasa esto? Y voy a hacer un inciso aquí. Porque muchas personas pasan de aire acondicionado a refrigeración sin pasar por los procesos regulares. Entonces, evidentemente, un tubo de succión en aire acondicionado congelado es un problema. Pero resulta ser que en refrigeración no. Es un problema si no ves hielo en el tubo de succión. En refrigeración, media y baja temperatura. Porque evidentemente, si yo estoy buscando una temperatura de menos 30 grados Celsius, no puedo tener sino una evaporación por debajo de menos 30. Y si tengo un sobrecalentamiento, ponte tú de 10, estoy retornando a menos 20. Entonces, obviamente, voy a tener hielo en el evaporador. Pero si no tengo hielo en el evaporador, en refrigeración, no estamos hablando de aire acondicionado, yo tengo un problema. Entonces, cuando pasa alguien de aire acondicionado directamente a refrigeración sin pasar por los filtros regulares, ve el hielo como un enemigo. Entonces te dice, eso está retornando líquido. Eso está retornando líquido de una sola vez. No, señores, ya va, espérate un momentico. Es más, en aire acondicionado, aunque tú veas el tubo de succión blanquito con hielo, tienes que medir el sobrecalentamiento. Tienes que medir el sobrecalentamiento para tú saber si realmente tienes o no un retorno de líquido. ¿Okay? Mientras tenga 1 gradito de sobrecalentamiento, no hay nada de eso. ¿Ok? Continuamos. Continuamos aquí con la presentación. Ya lo saben, estamos por Facebook. Vamos a tener una retransmisión de este en vivo por YouTube a partir del día lunes. ¿Ok? El día lunes. Ya vamos a contestar sus preguntas, por cierto. Vamos a continuar. Un filtro deshidratador parcialmente tapado por suciedad o humedad genera un cuello de botella físico. Es decir, que hay una caída de presión justamente en el filtro secante. Esa caída de presión que debería estar en el elemento de expansión, resulta ser que se da en el filtro. Y esa caída de presión, justamente hoy lo presentaba en el grupo de Técnica y Espacio. Le decía, bueno, señores, los que no saben el efecto Joule-Thomson, están orinando fuera del perol. O sea, una forma jocosa de decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque ese efecto Joule-Thomson es el que describe el proceso justamente de expansión adiabática, que es el que nosotros manejamos comúnmente. Esa caída de presión, inmediatamente cae la temperatura y por ende vas a tener una expansión previa antes del elemento de expansión. Eso pasa en el filtro secante
cuando está semiobstruido o cuando está obstruido, justamente esa caída de presión. ¿Ok? Entonces, inmediatamente el flash gas aparece en la salida del elemento de expansión por cuanto estás teniendo esa expansión donde no debería tener. ¿Okay? Esa evaporación del refrigerante prematuramente antes de llegar al evaporador, minimizando los síntomas de una falta de gas refrigerante, o mejor dicho, mimetizándose. Tú consideras que hay una fuga, tú consideras que hay una serie de cosas, y ahorita voy a echar vamos a hacer ¿cómo se llama? Una anécdota que me pasó recientemente. Nosotros estamos haciendo un par de trabajos en estos días e instalamos un compresor, un MTZ 18J, y ese compresor, después que nosotros le dejamos con todos los juguetes instalados, muy bien funcionando para una cámara de alta temperatura, para una cuestión de unos pasteles, resulta ser que uno de los técnicos que trabaja conmigo me llama, mira acá, nos están llamando del sitio porque la cava está en 20 grados. Dice, bueno, llegate hasta allá. Cuando él llega, mete manómetro y dice, mira, tenemos una fuga. Bueno, llévate el 134, complétale la carga, busca la fuga. Me dice, bueno, sí, aquí está localizada la fuga. Bueno, esto es lo que yo creo que está, ajustó esto y lo otro, cargó. Par de días después me llaman nuevamente que la cava está en 20 grados. Voy yo, meto manómetro, presiones por el piso. Y oye, vale, llamé, mira, vale, no corregiste la fuga, empecé a buscar, no consigo fuga por ninguna parte. Entonces, inmediatamente, oye, vamos a ver la válvula de expansión. Recojo gas en la condensadora, e inmediatamente voy a la válvula de expansión, saco el orificio, perdón, porque el orificio de la válvula de expansión siempre hay una mallita. Y oye, si tengo sucio en esa malla, probablemente esa obstrucción me está haciendo el mismo efecto. Oye, no tengo la mallita sucia, saco el orificio, pero si me agarro, veo el orificio de la válvula de expansión. En la parte de arriba tiene como un gusanillo, como un obús, que es lo que pulsa justamente el elemento térmico. Agarré y lo traté de pulsar con un destornillador y estaba totalmente trancado. Pulso, logré destrabarlo, y bueno, vamos a montarlo. Monté, poquito de vacío, libero el refrigerante y estaba pasado el refrigerante. Fíjense, una semiobstrucción en el orificio de expansión, nosotros lo asumimos de una vez como una falta de refrigerante. Y fuga no había, de hecho saqué como 2 kilos y pico de gas refrigerante del equipo. Evidentemente hace una bombona. Hay una forma de hacerlo, sin ni siquiera la recuperadora, con el equipo encendido y todo, evidentemente con mucho cuidado. El problema estaba ahí, en el orificio de expansión, que no tenía ese depresor, o mejor dicho, el elemento que pulsa el elemento térmico, estaba semiobstruido. Entonces, continuamos con la gráfica. Aquí tenemos la restricción, se conoce técnicamente como clog. Esa restricción que ocurre dentro del filtro hace que ocurra esa expansión. Entonces tienes una doble expansión, tienes una preexpansión en el filtro más la expansión del elemento. ¿Okay? Un compresor que deja de comprimir, esta es otra. Cuando los compresores dejan de comprimir, ya sea por problemas de flapper, ya sea por problemas de fugas dentro de lo que es la cámara de compresión, eso te va a generar un efecto muy similar a lo que estamos hablando y te va a generar congelamiento del evaporador. Pérdida de eficiencia volumétrica, el paso de los años la válvula interna del compresor se desgasta, se rompen los sellos pistones, pierden hermeticidad. Efecto del sistema, el compresor pierde capacidad de bombear el volumen necesario de gas, esto genera un flujo lento de refrigerante en el evaporador por cuanto cae abruptamente la presión. Y esto hace que evidentemente se congele el evaporador. Al moverse demasiado lento el refrigerante, pasa demasiado tiempo en el evaporador, enfriando la tubería de succión hasta congelarla, desestabilizando la presión del sistema. Es decir, un problema relacionado con el compresor, es decir, con descompresión en el compresor, te va a generar el mismo efecto de congelamiento. Destrucción por golpe de líquidos, logging, es el nombre que se le da en inglés. Los compresores están diseñados para comprimir exclusivamente vapor. Ellos no vinieron diseñados para comprimir líquido refrigerante. Entonces, cuando el evaporador se bloquea por hielo, el refrigerante no absorbe calor y viaja de regreso al compresor en estado líquido. Al intentar comprimir un líquido incompresible, se genera picos de presión que superan por lejos
la presión de vapor del refrigerante entrando a la cámara de compresión. Daño catastrófico, esto rompe bielas, rompe pistones, rompe el compresor por completo. De hecho, diluye el aceite. El líquido refrigerante se mezcla en el cárter del aceite diluyéndolo y esto hace que pierda lubricidad. Y al perder lubricidad, bueno, ya conocemos la historia. Entonces, por eso es tan importante tener los elementos de protección para evitar justamente que un congelamiento de un evaporador nos vaya a terminar dañando el compresor. Aunque en honor a la verdad, son muy pocos los casos en mini split o en algunos aires de ventana, sobre todo última generación, donde eso puede ocurrir, ya que los compresores rotativos tienen acumuladores de succión. Entonces se hace como un poquito difícil que ocurra esto, pero difícil no es imposible. Eso puede ocurrir. Puede entrar un golpe de líquido en el evaporador, en el compresor, dañándote el compresor por completo. Así que hay que estar mosca. Hay un detalle que me di cuenta en estos días justamente con este tema del congelamiento, permiso. Excelente taza, ¿eh? Bueno, pues si saco una de otra marca, te dice, no, está haciendo publicidad. No, ningún. Este es ni espacio. Salud. De hecho, este es del segundo congreso. Así que en las consolas, así como esta que está aquí atrás, he visto que muchas personas piensan que el sensor de tubo o el sensor del evaporador es un sensor de congelamiento. Eso no es verdad. Él sencillamente es un sensor de feedback de comando, por decirlo así. Es decir, si la tarjeta dio la orden de encendido del compresor y el sensor no sensa frío, él apaga por falla. Fíjense que tú ves equipos con un bloque de hielo, una consola con un bloque de hielo y el equipo prendido. O sea que no es un sensor de congelamiento como muchos creen. De eso no se trata. Se trata sencillamente, de hecho, muchas veces ustedes ven equipos que se le dañó el capacitor y te arroja la falla inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su función. Si él da la orden de encendido al compresor y ese termistor no registra temperatura, él inmediatamente manda a apagar el equipo. En los casos específicamente donde tenemos válvula de expansión electrónica, él tiene dos sensores, uno a la entrada y uno a la salida del evaporador. Eso controla el sobrecalentamiento, ese diferencial. Él toma como referencia la temperatura de entrada del evaporador, que es un sensor de tubo que va en el tubo de la entrada, y uno que va en la salida. Perdón, si la temperatura es muy baja o ese diferencial es muy bajo entre entrada y salida, él manda a cerrar la válvula de expansión. Pero si es muy alta, él manda a abrir la válvula de expansión. En esos casos, el sensor tiene una función distinta. En el caso específico de los inverters, por lo menos como este que está aquí arriba, él también tiene el sensor de tubo, el sensor que va al evaporador, es sencillamente, él va a decirle a la tarjeta la temperatura que está registrando para que la triangule y de esa manera pueda generar los comandos de aceleración o desaceleración del compresor. ¿Por qué? Bueno, porque es temperatura ambiente en el condensador, que por aquí está la conexión. Aquí van los sensores. La temperatura ambiente del condensador, la temperatura de retorno que en el condensador, la temperatura de salida de su enfriamiento, es decir, la salida del condensador, más la temperatura ambiente en el evaporador, más la temperatura del sensor de tubo, son los que le dicen al compresor a qué velocidad necesita estar en ese momento determinado. Es decir, que todos esos son los comandos que recibe este niño que está aquí. ¿Dónde está que no te veo? Aquí está. El micro para él decidir a qué velocidad va a tener el compresor. Pero en el caso de los on-off es sencillamente un feedback de comando. Es decir, yo mandé a prender mi compresor, prendió, perfecto, vámonos, estamos trabajando. Si no, olvídenlo. Vamos a continuar con las láminas. Recuerdo, estamos por Facebook. A partir del día lunes va a estar disponible en nuestro canal de YouTube que se llama Tecniespacio. Materia diagnóstico, diferenciando las causas. Flujo de aire bajo, filtro, motor y el uniforme en todo el evaporador. Repito, cuando yo veo un hielo uniforme en todo el evaporador, la causa principal es un problema con el flujo de aire. Es decir, que puede ser el motor de ventilador lento o el filtro de succión, el filtro de antipolvo que está tapado.
Presión de succión baja y la temperatura del condensador es regular, es normal a tibia. Aquí quiero hacer un inciso. Conozco muchísimas personas que llegan de una al equipo, meten el manómetro, le falta gas. Vamos a completar la carga refrigerante. Y no van a ver el evaporador ni por error. Eso es, mira, pero eso es directo. Llegué, metí manómetro, no veo el evaporador, no me importa, esto le falta refrigerante, vamos a meterle gas. Consecuencia, sobrecarga refrigerante. ¿Qué ocurre? El próximo que viene a hacerle mantenimiento y no chequea parámetros, ¿qué va a pasar? Después del mantenimiento, el compresor sale del grupo y nadie sabe por qué fue. Es igual que cuando tú vas a hacer un mantenimiento y tú mides el aislamiento y ves el aislamiento bajo, señor, no toque ese equipo, salga corriendo. Porque si estando totalmente sucio, ese aislamiento está bajito, cuando ese equipo esté en condiciones, en parámetros, es decir, que tú lo laves evaporador, condensador, que él retome su característica, es decir, que él como que respire, créame que ese compresor está propenso a salir del grupo, ¿verdad? Está propenso, porque ya viene lesionado. Ya la medición de aislamiento previo te está diciendo por dónde va la cosa. Entonces, solamente son algunos tips de taller, ¿ok? Falta refrigerante de fuga, hielo delgado en la entrada del serpentín. Es decir, en la parte baja del evaporador, tú ves esa capita de hielo. Ahí, señores, normalmente falta refrigerante. Presión de succión baja, evidentemente, muy baja. Y el condensador ni pendiente. Restricción de la línea, filtro, válvula, expansión, capilar, etc. Hielo en la expansión y el evaporador está como ávido de refrigerante. La presión está baja y tienes una película de hielo a lo largo del evaporador. Pero el condensador, la temperatura está alta. Tú pones tu sensor de temperatura, tu termómetro, y te vas a dar cuenta que la temperatura de condensación está altísima, pero la presión está por el piso. Cuando metes tu manómetro, muchas veces la presión de alta está regular alta, justamente porque hay una acumulación de refrigerante en el condensador. Termostato dañado, ciclo continuo, es decir, no tenemos parada bajo ninguna circunstancia. Hielo lento tras hora de operación, es decir, que la habitación está fría, el receptáculo está frío, el lugar está frío y él progresivamente va creando la capa de hielo. Las presiones son normales, sin embargo comienza a ir en descenso y el condensador está caliente. Eso es sencillamente, ¿por qué? Bueno, porque no está ciclando. Al finalizar dentro de un ratico, leo sus mensajes y comenzamos a responder. Todos los mensajes que voy a responder son los relacionados con la charla que estamos teniendo la noche de hoy, que tiene que ver con el congelamiento de las unidades. ¿Ok? Entonces, paso 1, descongelar la unidad. Yo, un equipo congelado sucio, si yo le chequeo las presiones, eso es lo más inútil que puedo hacer en la vida. ¿Por qué? Porque todas las presiones que yo mida con ese equipo congelado o sucio son mentiras. Pues tengo un bloqueo. No tengo transferencia de calor hacia el refrigerante. Justamente porque está bloqueado mi evaporador. Es decir, quien va a absorber el calor no tiene manera de hacerlo. Entonces, las presiones, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descongelarlo. Estas consolas, yo les recomiendo con pistola de calor. No hagan lo que hacemos de repente con un gabinete, con un fan coil, con un difusor de refrigeración, que tú prendes el ventilador para descongelar. ¿Por qué no? Porque este niño, tiene la mala costumbre en las consolas de que bota un pedazo de hielo y se lleva la turbina. Eso ha pasado 700.000 veces. Ojo, me lo contó un amigo, no que me haya pasado a mí. No crean que fue a mí que me pasó. Ok, descongelamos, apagamos, derretimos. Nunca diagnosticar el equipo congelado. Apagar el compresor, encender solo el ventilador y esperar. Ojo, eso es sí, solo sí. Sí, solo sí. El evaporador, por el caso de las consolas, de estas, señores, no lo haga.
No lo haga porque puede romper la turbina. Paso 2, verificar el flujo de aire. Para eso hay anemómetro. Puedes utilizar un anemómetro o simplemente tu experiencia. Tenemos experiencia suficiente, podemos ver el flujo de aire que está saliendo por el evaporador y darnos cuenta. Verificar capacitancia del motor ventilador, corriente del motor ventilador. Y el tema del flujo de aire puede hacerlo, te repito, con un anemómetro, si lo tiene. ¿Ok? Revisar los rodamientos, revisar, repito, los capacitores, etc. Verificar, medir la estática, asegurar que si tenemos un volumen de aire correcto, traer los conductos y rejillas abiertas. Hacer una verificación, un paneo en todas las rejillas, hasta tú garantizar, bueno, que todas las rejillas estén sacando aire correctamente. De preferencia, en esos casos cuando está así congelado, siempre recomendar al cliente, mira, vamos a hacerle mantenimiento. Así tengo una fuga. Usted agarra, vamos a hacer un buen lavado al evaporador, un buen lavado al condensador. Evidentemente puede corregir la fuga, porque probablemente si tiene muy baja la presión, de repente, o no tiene presión, inmediatamente te puede entrar agua o humedad al sistema. Entonces, corrige tu fuga, lavas el equipo siempre, señores, vamos a tratar de normalizar eso. Se lava el evaporador y acto seguido se procede a cargar de refrigerante. ¿Cómo va a ser la carga de refrigerante? Bueno, el método que tú prefieras. ¿Tú prefieres cargar por presiones manométricas? Cargue por presiones manométricas. Eso sí, mi recomendación, mida sobrecalentamiento y subenfriamiento. Primero subenfriamiento, para garantizar que el condensador está haciendo líquido. Y después de un periodo de tiempo, 1 a 2 horas, mide sobrecalentamiento a ver cómo está funcionando. Porque si tienes expansión por capilar, el sobrecalentamiento se regula con carga refrigerante. Si tienes un sobrecalentamiento muy bajo, significa que tienes mucho refrigerante. Es decir, si ya está limpio, está en condiciones, el motor está funcionando, tiene la turbina limpia, etc., puedes tener una carga excesiva de refrigerante. O el equipo está sobredimensionado o tiene problemas con el termostato. O sea, puedes diagnosticar con sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento está muy alto, significa que tienes problemas, le falta refrigerante. A pesar de que tenga subenfriamiento, porque probablemente tenga un subenfriamiento de 2 a 4 y te falte todavía refrigerante. Entonces, solamente son recomendaciones. Usted hace carga por masa, excelente. Lave su equipo, corrija su fuga, lave su equipo, póngalo en condiciones, verifique todo y agregue la cantidad de refrigerante que requiere el equipo de acuerdo a lo que diga la etiqueta. Esos, señores, son protocolos que nosotros deberíamos estandarizar. En lugar de estandarizar, no, el capilar 0.21 para tal cosa, el 0.28 para tal cosa y tal, deberíamos estandarizar los procesos, los procedimientos. Corrección de fuga, buen vacío, carga refrigerante. Corrección de fuga, buen vacío, carga refrigerante. Hay cosas que suenan como odiosos, suenan como medio fastidiosos, pero es la realidad. O sea, hoy en día las herramientas son sumamente accesibles. Caso bombe vacío, aquí por lo menos en Venezuela consigues bombe vacío hasta en 80, 90 dólares. Hay tiendas que están dando crédito, hay tiendas que te están dando facilidades para tú adquirir tu bombe vacío, adquirir tu kit de herramientas, etc. O sea, no tenerla es sencillamente que no te da la gana. Y ojo, no la vas a tener hoy, no la vas a tener mañana ni dentro de 20 años. Entonces, el tema de realizar vacío no como una opción, sino como una obligación en la actualidad, amén del hecho de que ya estamos trabajando con refrigerantes inflamables, teniendo 2 elementos de inflamabilidad. El lubricante, que siempre va a ser inflamable, y segundo ahora el refrigerante, que es inflamable y de paso de muy alta presión, caso específico R32. O caso R600A en nevera, caso de 290 en congeladores, neveras, regime, etc. Y ya por ahí comenzaron los aires acondicionados R290, poniéndole un obstáculo más al mundo de la refrigeración. Es mi opinión. ¿Okay? Entonces, protocolo, sobrecalentamiento, subenfriamiento. Si tienes refrigerante, no es necesario que botes el refrigerante para hacer el trabajo. Es decir, 410A, vamos a darle aquí de una vez a este tema. 410A, glide 0.1. Perdiste la mitad de la carga, complétala, no pasa nada. 404A, glide 0.75, perdiste la mitad de la carga, completa. Corrige tu fuga, completa la carga refrigerante.
Con glides tan bajos no tienes problema. Con glides altos, caso 407, 422, 417, etcétera, ahí sí vas a tener una pérdida de eficiencia. ¿Dónde lo vas a notar? Porque inmediatamente salen, no, porque yo lo hice con 422 y nunca pasó nada. Chévere, si estás en un sitio donde el equipo está sobredimensionado, tienes temperatura promedio, pero hazlo en Maracaibo o hazlo en Ciudad Bolívar. Ahí vas a notar la diferencia. Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Maturín, Maracaibo, etcétera, que son zonas de alta temperatura. Entonces, la recomendación, 410A, botar. Se perdió el 70% de la carga. Completa tu carga. ¿Cuál es el problema? Repito, el 410A, y esto voy a hacer una cuestión de mea culpa, porque yo también opiné al comienzo de Tenis Espacio hace casi 6 años, que bueno, si tienes una fuga de 40, 50, 30, 40%, ya hay que sacar ese refrigerante y meter refrigerante nuevo. Pero los últimos estudios, los últimos elementos que he visto por allí te dicen, no, señores, es una mezcla casi azeotrópica. Dele curso. Dele curso. Entonces, corrige tu fuga, carga refrigerante y dele. Ah, es que perdiste el 80% de la carga. Ahí ya la cosa cambió. Te corresponde recuperar ese poquito de refrigerante que queda ahí, corrige tu fuga, presuriza con nitrógeno, vacío y carga refrigerante. Ese es el procedimiento. Entonces, segundito. Aquí estoy. Perfecto. Aquí estamos con la gráfica. Entonces, aquí tenemos los 4 pasos. El ABC. Aire antes que carga. Descongela, revisa, verifica, carga refrigerante. Ese es el protocolo. Repito, descongela, verifica el flujo, verifica las condiciones, carga refrigerante. Antes de hacer tu carga, nitrógeno, corrige tu fuga, buen vacío y lo carga. Conclusión, restaurar el equipo. Esa palabra a mí me encantó, por eso está colocada en esta lámina. Restaurar el equilibrio del equipo o restaurar el equilibrio. La vulnerabilidad actual de los equipos, que son aletas tan delgadas y tan finitas y tienen tanta cantidad de aletas, que a pesar de que los fabricantes lo están haciendo según para garantizar la eficiencia, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, es verdad, son más eficientes, tengo más aletas, aumento el área de transferencia. Las aletas son más delgadas, transfiero más rápido. Eso me permite que, como dije al principio, menos gas refrigerante, compresores más pequeños, con motores más pequeños, consumo inferior de gas refrigerante, aumento de eficiencia, clasificación más alta que le permiten cobrar más por el producto. Pero ahí es donde está el gran problema. Los equipos anteriormente, a pesar de que esto es un tema que quiero tocar más adelante, en otra oportunidad, que es la obsolescencia, a pesar de esto, fíjense que los equipos dicen en la actualidad que duran en promedio unos 10 años, entre 7 a 10 años, pero sí, solo sí, se siguen los protocolos de mantenimiento periódicos, constantes, y de hecho hay unas palabras muy chiquiticas ahí que te dicen por personal calificado en el área de la refrigeración y la climatización. Eso es lo que te dice. Si tú haces eso como cliente, como persona, como propietario de un equipo, adquieres un equipo de aire acondicionado, de refrigeración, y mantienes un protocolo de servicio, un protocolo de mantenimiento constante, hecho por personal calificado y siguiendo los parámetros lógicos y sensatos del servicio, que el servicio no es otra cosa, sino el mantenimiento no es nada más lavarlo. Lavarlo es parte del mantenimiento. Lavarlo es una pequeña parte del mantenimiento, porque el mantenimiento, ¿qué es? Verificación de capacitores, medición de aislamiento, verificación de ruido, verificación de velocidades del motor de ventilador, verificación de conductores, verificación de terminales, verificación de contactos eléctricos, de tarjetas electrónicas, el caso del inverter, disipadores que estén en buen estado, pasta térmica de las tarjetas inverter, está pasta térmica de las tarjetas inverter,
Todo eso es parte del servicio. Y de último, lavas el equipo. Porque si tú vas de una con un hidrojet a lavar todo lo que consigas por ahí y ni siquiera revisas el equipo, ¿qué pasa? Si ese equipo estaba malo, lo pagas tú. Si ese equipo tiene lo que sea, lo pagas tú. Y si no, bueno, entonces es un problema para nosotros. Entonces, es una verificación, revisión de parámetros, revisión general, posterior lavado, para entonces hacer una verificación final para la entrega del equipo. Ese es el deber ser. Entonces, los quienes fabrican hoy equipos te lo están diciendo de frente. Señores, mira, mi equipo dura así, solo si haces esto. Ahora, cuando tú agarras el equipo y te pones a inventar con el equipo, mira, eso viene por medio de un cuarto, entonces le pones 3/4, le pones la tubería que tú quieras. Mira, eso viene para 5 metros de tubería y le pones 2, porque bueno, yo sí así. Yo siempre lo he hecho así, nunca he tenido problema. Te dice, mira, hazle vacío. No, vacío, no, chico, tengo aquí un compresor de nevera para hacer vacío. O no, purgo eso y tal. Hay ciertos protocolos eléctricos que hay que seguir para conexiones eléctricas, etcétera, y no lo sigue. Bueno, señores, lamentablemente, ese equipo, dale gracias a Dios que prendió. Dale gracias a Dios que prendió. Entonces, el equilibrio, como dice aquí la gráfica, restaurar el equilibrio. La vulnerabilidad de la modernidad. La vulnerabilidad de la modernidad. ¿Por qué? Bueno, eso lamentablemente nosotros lo asumimos como obsolescencia. Termodinámica manda a menor presión de refrigerante, menor temperatura de evaporación, la falta de gas congela, no calienta. Diagnóstico lógico, un evaporador congelado, un síntoma, un sistema asfixiado, flujo de aire, desangrado, fuga de gas o mecánicamente atascado, filtro, compresor. El hielo en un sistema de aire acondicionado no es un exceso de frío, es la incapacidad mecánica de absorber calor. Repito, el hielo en un sistema de aire acondicionado no es un exceso de frío, es la incapacidad mecánica de absorber calor. Eso, señores, de eso se trata. Cuando vemos en aire acondicionado, disculpe que sea reiterativo, en aire acondicionado, presencia de hielo, ahí hay un problema. En refrigeración no, en refrigeración si no hay hielo es un problema. Entonces, lo que debemos hacer es hacer nuestro ABC, nuestro checklist. ¿Qué debo revisar cuando tengo esta condición? Mira, debo revisar la turbina, debo revisar el motor del condensador, debo revisar mi compresor, debo revisar aquí, debo revisar allá. Y de esa manera, entonces yo garantizo la funcionalidad, la operatividad de mi equipo, en este caso de climatización o de aire acondicionado. Entonces, las causas ya las sabemos, las acciones, las que tomamos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras capacidades, etcétera. Y los resultados van a depender de las acciones que nosotros tomemos. Si tomamos buenas acciones, vamos a tener buenos resultados. Si tomamos malas acciones, vamos a tener malos resultados. Y aquí yo quiero hacer un nuevo inciso. Particularmente, ¿dónde es complicado este tema? Miren, peluquería, restaurantes, cocinas. Pues muchas veces está en un restaurante, está el aire en la parte de afuera, pero igualito la grasa circula por todos lados. Cuando colocan el aire en la cocina, eso es lo peor que hay. Panaderías. Nosotros atendemos panadería, hemos tenido que lidiar con el tema de un aire acondicionado, una consola piso-techo entre una panadería. Consolas piso-techo, la selección de los equipos, verdad que son un dolor de cabeza. Colocan una piso-techo, que es un equipo doméstico, un equipo para estar en una casa, o un equipo para estar de repente una oficina de bajo tráfico, lo colocan en un comercio. Bota agua, obvio que va a botar agua. Eso va a botar agua cada rato. Entonces, panaderías, peluquerías, restaurantes, cocina, es un dolor de cabeza. Los equipos. Otro dolor de cabeza con los equipos. Estos evaporadores de alta eficiencia que tienen tantas aletas, muchas veces tú le haces servicio
Y aquí no voy a entrar en la polémica de si lo baja o no lo baja, como usted lo haga. A veces usted lo lava y no queda bien. Porque el químico no hizo el trabajo. Pegamos el hidrogel, lo que hacemos es empujar el sucio hacia adentro del evaporador. Son costumbres de nosotros, porque a mí me ha pasado. No es que aquí fulano es mejor que fulano, no, nada de eso. Porque de hecho Tecniespacio está fundado, y lo voy a volver a repetir, Tecniespacio está fundado en mis errores y cómo yo los he solucionado. Repito, mi Tecniespacio está fundado en mis errores y cómo yo los he solucionado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo no solamente le pongo el tilde práctico, sino también el tilde teórico. ¿Para qué? Para que usted sepa qué hacer y por qué. Por eso está, así es que está fundado Tecniespacio desde su fundación. En julio cumplimos 6 años, con los favores de Dios y que así sea. Aquí no se trata de que yo soy mejor técnico que fulano es mejor técnico que yo. No, los que estén compitiendo, señores, están fuera de combate. O sea, no tienen nada que buscar aquí. Y los perfectos no tienen canales de YouTube, no tienen canales de nada, nada de eso. La gente perfecta no tiende a compartir su perfección. Ellos son perfectos en sí mismos. Entonces, cuando tú le preguntas, te dice, no, vale, yo no tengo nada de eso, pero no tengo tiempo para eso y tal, pero yo soy perfecto. Bueno, yo no soy perfecto y eso me da a mí suficiente moral para yo hablar de todos estos temas. Y les puedo decir que hice bien y que hice mal. Así es simple. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacer en los casos de cocina, restaurantes y panadería? En lugar de utilizar el químico cáustico de primero, utiliza primero un desgrasante. Mi recomendación es lo que a mí me ha servido. O sea, el desgrasante que sea de su profesión, de su preferencia, mejor dicho. Desgrase, lave y posterior al desgrasado utilice el químico de su preferencia. ¿Por qué? Bueno, porque si utiliza el químico adelante, probablemente no tenga la suficiente potencia para desgrasar el evaporador. Y lo que vas a hacer es empujar el sucio hacia adentro del evaporador y siempre vas a tener la mala suerte de que se te está congelando el evaporador constantemente. Coloquen los termostatos, en esos casos, cocina, etcétera, cercano al retorno para que él sense la temperatura que tú requieres y no que esté sensando cualquier cosa. Así es simple. Entonces, repito, desgrasar primero desgrasa, luego de tu desgrasado utilizas tu químico. Caso peluquería, a mí lo que me resultó en peluquería fue utilizar vapor. A mí, estoy hablando de este servidor, porque la cantidad de químicos que hay en la peluquería, los químicos para el cabello, etcétera, lo que hacen es que se van hacia el evaporador, y se pegan ahí. Y no hay químico que lo saque, de verdad. A mí me sirvió fue el vapor. De hecho, en una oportunidad tuvimos un problema en una peluquería con unas clientas que había que hacerle mantenimiento cada 2 meses. Entonces, lo que hicimos fue despegar el evaporador, pero despegando el evaporador me pegó el olor a esa laca, a ese químico. Y dije, oye, aquí fue. Entonces comenzamos a calentar el evaporador y lo lavamos con vapor. Y después de eso le metimos químico y ahí fue que logramos desgrasar. De hecho, salía como una gelatina del evaporador. Entonces, son tips que se le van dando a uno. A mí me ha servido eso. Hay otros que dicen que le meten químico puro, lo dejan unos 10 minutos, o sea, mojan, le meten químico puro, lo dejan 10 minutos y después lo van sacando y repiten ese proceso varias veces. Hay gente que le ha servido eso. A mí en lo particular, de verdad, me sirvió el vapor. De hecho, yo compré una máquina de vapor exclusivamente para hacerle servicio a peluquería. Estoy hablando de mi experiencia. De hecho, una de las primeras experiencias que tuvimos nosotros fue con unas consolas LG que se llamaban Chaos de LG, que los motores de condensador eran de corriente continua, hace muchos años, por cierto. Entonces, eso es la información que les trae hasta ahorita. Vamos a tratar de leer
los mensajes de ustedes. Vamos a comenzar por aquí, por los mensajes de Facebook, que hay bastante, por cierto. Está el profesor Fabián Acosta, Fénix, ¿cómo estás? José Iglesias, ¿cómo estás tú? Edgar. Vamos a ver, no todos los tubos de succión congelados representan refrigerante líquido, dice el profesor Fabián Acosta, ya lo explicamos. Ya lo explicamos previamente que en aire acondicionado el hielo es un problema, en refrigeración no es un problema. Ya vamos para allá. Luis Manuel, ¿cómo estás? Edgar, ¿cómo estás? En estos días vi también una batidora de helado, estaba congelado, compresor, la mitad de compresor, pero como no trabajo con eso, no, eso es perfectamente normal lo de helados. Dagodris, Abdalá, saludos, aquí está. Gracias, Fénix. Muchísimas. Jules Thompson, vamos a hacer un trabajo sobre eso, hermano. Simón, ¿cómo estás, pana mío? Javier, Fénix, el microfiltro de doble expansión. En aire acondicionado he encontrado esas microexpansiones en los capilares, sí, capilar obstruido. ¿Quién más tenemos? Esa taza, la masterclass. No, que esta taza es de papás, eso no es así nada más. Voy a decir, hago varias. Entonces ahora sale, no, viste, ya va a comercializar tazas. Va a criticar y 1000. Es posible saber sobre el taponamiento de la válvula, pero en cuánto se van a cierta marca de válvula, en cuál es exactamente la expansión en el cuerpo de la válvula, y con esto se puede deducir que es el mecanismo del filtro de malla. Pero reitero, siempre cuando conozca la marca. Sí, hay unas marcas que son imitaciones, que son un dolor de cabeza. Capacitor de ventilador, tarjeta eficiente, conozco varios, yo ven así, si van, meten manómetro de una. Cuando es así, no ven el evaporador, meten gas y no sube la presión. Nadie le sacamos 9 kilos una caja que usaba como 3 o 4, una cosa así. Cuando se congela el evaporador, un cuarto de evaporador está el compresor, se congela, por lazo repitiendo ese ciclo, puede ser humedad, puede ser, pero probablemente tengas problemas con el evaporador. Representado Maracay, Arturo, que está en Ecuador, estoy cansado con las turbinas partidas por ese motivo. Claro, ponen a descongelar la consola, dejan la turbina sola, apagan el compresor y sale el bloque de hielo y eso queda, hay una expresión que me gusta mucho, que queda como si estuvieras escupiendo coco, una cosa así. Carlos Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido. HBAC, Roja, bienvenido. Edgar, muchos casos de split pasan porque no lavan el evaporador en la caída por parte, la dan son de 2 en adelante y no de atrás, sí. No lavan el condensador. Giovanni, ¿cómo estás, mi pana? Por cierto, estoy pendiente con Giovanni de una cuestión, unidad. Opinión con bomba de vacío. Aquí en Venezuela, la gran mayoría de ustedes son ayudantes que se volvieron. Bueno, eso es una opinión, colega. Eso será allá en Venezuela, porque aquí te puede buscar un problema. ¿Dónde? No entiendo. De Chile, está aprendiendo aquí el pana Leonardo, gracias. 410A, ese trópico, yo cambio todo, no completo. Bueno, ese es Marcelo, gracias, mi pana. En Venezuela no hay nadie que penaliza por usar el motor de nevera. Bueno, ves que, mira, yo voy a hacer aquí un inciso y paso por las preguntas de este lado del mapa. ¿Okay? Reflexión Hernández, estamos hablando solamente de congelamiento de evaporadores. En otra ocasión podemos hablar de ese tema. ¿Okay? Del lubricante que está haciendo espuma y tal. Si usted necesita que una autoridad esté detrás de usted para que usted haga su trabajo bien hecho, usted no está en el lugar correcto. La ética profesional dice que usted lo hace bien, así nadie te esté viendo. Y lo mejor de todo es cuando tú tienes la capacidad de hacerlo bien siempre. Siempre. Tú siempre estás buscando hacerlo lo mejor posible. Tú no estás pendiente que si el otro lo hizo mal, tú no estás pendiente que si el otro lo hizo con compresor rotativo, tú no estás pendiente si el otro hizo lo que sea. No, tú estás pendiente de ti, de tú hacerlo lo mejor posible, tú hacerlo bien. Y aquí compro una idea que tuvo el pana José Iglesias, que tuvo el pana Simón también, que estuvo en un envío con ellos en estos días, que yo decía, nosotros debemos dejar de hablar de las cosas malas para enfocarnos exclusivamente en las cosas que están bien. Esa es la razón por la cual usted a mí no me ve. Usted puede revisar todos los videos de Tecniespacio durante 6 años y no va a encontrar un solo video donde yo salga hablando mal de alguien, o donde yo señale a alguien, o donde yo utilice la imagen de alguien, una foto, un video, una cosa de alguien, para yo burlarme, para yo mofarme, para yo atacarlo, para yo decir, para yo tal o yo cual. No, yo no hablo sobre las opiniones de los demás. No opino sobre las opiniones de los demás. Yo opino sobre los temas.
Usted me pregunta a mí, ¿qué te parece a ti hacer vacío con peso de nevera? Yo te digo mi opinión. Yo no estoy diciendo, oye, no, fulano, que está haciendo vacío con peso de nevera. No, yo no hago eso. Yo no hablo, fulano, que le puso un capacitor. No, yo no hago eso. De hecho, la mayoría de los comentarios que yo hago aquí, las anécdotas que yo hablo aquí, yo cambio muchas veces los lugares y hasta las capacidades de los equipos para que nadie sepa quién fue. En estos días tuve una palabra con un amigo que me dice, oye, pero es que lo que tú contaste antes no fue así porque fue asado. Y dije, bueno, está bien, pero yo no puedo decir eso porque voy a comprometer a alguien. Yo no tengo esa costumbre. Yo no necesito apalancarme en ofender a alguien, en malponer la imagen de alguien para hacer crecer esta plataforma. Prefiero cerrarte en el espacio. El día que yo tenga que hacer eso, yo tenga que agarrar y poner un video, una foto de fulano, tal o cual, o esto, lo otro, para hablar mal de esa persona, para malponer a esa persona, para malponer alguna situación, prefiero cerrarte en el espacio. Yo aquí hablo de los temas y me mantengo en eso. Y de aquí no me saca nadie. Yo puedo hablar de los temas, de los distintos escenarios. Me dice, mira que fulano le puso 2 capilares. Ese es el problema de él. Vamos a hablar si se le puede o no colocar 2 capilares. Y yo le digo, mira, sí, mi opinión es sí, mi opinión es no. Esto dice tal libro, esto dice tal libro, esto dice este PDF, tal investigación dice esto, tal investigación y dice tal cosa. Listo, la decisión es suya. Usted a partir de ahí, usted decide si usted le pone los 3 capilares, usted hace lo que usted quiera. Pero esa es la fórmula. No sigamos viendo lo malo. Yo he bloqueado a un gentío, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho, nunca lo había hecho. De hecho, yo tengo en Facebook bloqueado como a 3, 4 personas. En YouTube a 2, en TikTok sí ya va subiendo la cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque comienzan a mandarme, mira que fulano, mira que este, mira que el otro. No, chicos, no, háblame del tema. Mira, ¿qué opinas tú, chico, de meterle 22, qué sé yo, al caucho, al caucho del carro? Entonces yo te digo, mira, no vale, el caucho del carro, por esto, por esto, por esto y por esto. Y punto. Entonces, quien no esté alineado en eso, señores, yo le agradezco, ahí está la puerta, scrollee, siga adelante, que aquí no estamos para andar en esos choques. Y listo. Henry Navarro, mayor de aislamiento, profesor de reflexión. Bueno, no es un tema de hoy, sí, hay varios videos por TikTok, por todos lados. Yo conozco uno que hace su curso, aprende de ti, lo técnico, pero difama. Ay, contra. Después me dice quién es, Cristian. Vendí, existe muchas herramientas para hacer un buen mantenimiento sin desmontar el equipo. El que invierte en capacitación en herramientas adecuadas ya ganó, dice mi pana Luis Manuel. Estoy de acuerdo contigo, Lirio Lamea, dice Pecado Manuel Pecador, tal cual. Alirio Simón Abdalá, pero ¿cómo hacemos para mejorar la reputación de nuestra carrera? ¿Usted sabe cómo nosotros vamos a mejorar la reputación de nuestra carrera? Convirtiéndonos en ejemplo. Yo no quisiera utilizar este término porque no es el correcto, que sería la evangelización. No me gusta, ese término no me parece correcto, lo he escuchado por ahí en varias ocasiones. El mejor ejemplo, lo mejor que usted puede hacer es su ejemplo. Oye, fulano de tal trabaja bien, fulano de tal trabaja bien, fulano, oye, vale, este grupo de personas trabaja muy bien. En estos días estaba escuchando a unos panas, creo que Jesús y el otro, panas, esos trabajan excelente, tienen excelentes clientes, la gente lo busca por bueno y no por barato. Usted ya vi que tienen un poco de compresor, un poco de cosas, ¿verdad? Eso es así. O sea, no podemos seguir viendo a todo el mundo o pendiente que... No. La profesión, el nivel de nuestra profesión se ha ido recuperando, gracias a Dios, gracias a que más y más personas a través de redes sociales muestran el buen hacer. Y haga usted mismo, sopese usted mismo cómo estábamos hace 6, 7 años, cómo estamos hoy. Sume un vistazo en las tiendas, hable con un vendedor, revise los grupos. Hoy en día, cada día, más y más grupos, tú ves hablando de sobrecalentamiento, enfriamiento, temperatura de saturación, temperatura de tal, temperatura de cual, esto para allá, para acá. Dejaron a un lado el tema de, no, que sí, no, métele 5 libras, hazle 3, no, nada de eso. Seguimos avanzando. Hoy en día conseguimos herramientas en casi todas las tiendas de repuesto, a buenos precios, etc. Ese es el deber ser.
Reni, en las mejores tiendas de Venezuela tú consigues esa bomba vacío. Ya en aire acondicionado de gabinete los instalaron en una panadería donde mezclan harinas, hay mucho polvo, el equilibrio obstruye muy rápido. Un amigo me comentó que coloque el equipo succionando aire al exterior, sí, cuando pierde el rendimiento del equipo. Sí, eso es como los quirófanos. Tú tienes aire 100% ambiente, pones un porcentaje, creo que un 20% nada más dentro del hemiciclo. Lo que hace es presurizar el ambiente con el aire acondicionado. Eso tiene sus cálculos, tiene su fórmula, de esa manera trabaja muy bien la gente, tienes una temperatura cómoda. El problema es que tienes que sobredimensionar siempre en ese tema, porque de verdad es triste, estamos demasiado en la gente, sí. Francisco Manuel, ¿por qué el exceso de aceite en el evaporador pudiera tender a congelarse? Porque ocupa el aceite un espacio que no está el refrigerante. Marcar la diferencia no cuesta nada, al hilo de la media mucho avance y de nivel, ya tengo 10 años haciéndolo bien, pero igual estamos muy... Melo, mire hermano, yo tengo 31 años tratando de refrigeración. Gracias a Dios lo cumplí este año. Y he visto mucha agua pasar por debajo del puente. Y no por eso me decaigo, no por eso debo hacer las cosas bien. Trato en la medida de mis posibilidades. Cada día me esfuerzo más para hacer las cosas bien hechas. Yo hoy estuve trabajando como hasta las 3 de la tarde, porque empeñado en hacer vacío, hacer mis cosas bien, conectar, ponerle terminales. Hicimos una conexión hoy provisional. Mañana vamos a corregir la cuestión porque había que solucionar hoy, encenderlo hoy. Entonces, pero esa es la condición extraordinaria, no es lo común. Yo regulaste los aire acondicionados de Seguro Social, es como público, sí. Gracias, hermano. Juan Tomás, soy de Argentina, Tucumán, y de pandemia sigo la página, aprendí mucho gracias a la página. Gracias, hermano. Este Rubén es muy lindo, pero siento que aquí en Argentina hay mucho trabajo de refrigeración. Es un comentario, ¿no? A tu orden. Habla de evento. Tengo que hacer un envío para eso. Jules Thompson, pueden investigarlo. Servite Acuña, Televisión solamente se ha abocado a cumplir algunas prácticas de refrigeración y sin duda hemos ido subiendo a nivel. Sí. Y el tema de justamente de eso no te exime de que tú de repente metiste la pata en algo. Yo he metido la pata 50.000 veces. En estos días alguien me está diciendo, ay, que tú, sí, vale, se fui yo. No tengo problema. Lo importante no es quedarse atascado. Lo importante es seguir avanzando, tratar de hacer lo mejor posible, seguir y no prestarle atención a los demás. Aquí en Venezuela había un programa muy interesante, con esto me despido, que se llamaba Bienvenidos, con Miguel Ángel Landa, que era un extraordinario director, actor venezolano. Y él siempre concluía el programa Bienvenidos, haz bien y no mires a quién. Yo estoy casado con esa idea. Haz bien y no mires a quién. Y de ahí en adelante, hermano, usted va a ser libre. El día que usted entienda, por ejemplo, yo conozco muchos casos de personas que no les tienen miedo a las redes sociales por la funa, por el bullying de redes sociales, porque la gente va a hablar mal de ti. Mire, hermano, van a hablar mal de ti, lo hagas o no. Si tienes gorra, van a hablar. Si tienes lente, van a hablar. Si tienes usa camisa, van a hablar. Si usa herramientas, van a hablar. Si no tienes herramientas, también. Si vas a hacer tal cosa, también. Si soldaste una tubería, qué sé yo, con MAP, van a hablar. Si le echaste varilla, le van a hablar. Si va a usar una cabilla, van a hablar. Entonces, señores, el día que usted deje importar lo que piensen los demás y lo que hagan los demás, ahí usted va a ser libre. Entonces, usted haga su cosa, haga sus redes sociales, desarrolle sus redes sociales. Por ahí estoy viendo unos panas de Barquisimeto, que ellos tienen su fórmula, les funciona, consiguen sus clientes, desarrollan su actividad, hacen sus cosas lo mejor posible. Muéstrese en redes sociales. Hoy en día el que no tiene red social, de verdad está fuera de combate. Entonces había una señora que le está pidiendo las redes sociales a alguien que se estaba promocionando como técnico de refrigeración. Entonces, pero trate de pulir lo que está haciendo. Hágalo lo mejor posible, de verdad, trate siempre de hacerlo lo mejor posible. Que usted se equivocó, bienvenido a la refrigeración. El que no se equivoca en refrigeración es porque no trabaja. El que te dice, no, yo nunca he tenido problemas, ese no trabaja en refrigeración. Nosotros todos nos equivocamos, todos fallamos, todos empezamos de nuevo, todos perdimos. Yo he empezado 40.000 veces de cero, sin herramientas, por X circunstancias, y aquí estoy. Hoy en día sigo adelante y
Hoy en día la vida me ha premiado con la oportunidad de conversar con usted y hablarle de mis experiencias. Como siempre le he dicho, Dios me regaló algo maravilloso, que es estar frente a mis iguales. Fíjense, escuchen bien, frente a mis iguales para hablar de mis experiencias trabajando en refrigeración y climatización. Ya para despedir, las personas que siguen solicitando el tema de capacitaciones, nosotros en este momento no estamos dictando buenas prácticas de refrigeración. No tenemos tiempo para dedicarnos a buenas prácticas de refrigeración, que de verdad es necesita un espacio de nosotros para trabajar este tema de buenas prácticas. En este momento no lo estamos haciendo. Las únicas capacitaciones que estamos llevando adelante son las masterclass. La próxima va a ser en Valencia, va a ser en junio, si mi memoria no me falla. Y tenemos junio y noviembre, es la que tengo ahorita confirmada, que es Valencia y Maracaibo. Maracaibo en noviembre, antes de la Feria de la Chinita, vamos a estar allá en Maracaibo con los panas. Y aquí Valencia. No estamos desarrollando algunas otras actividades. Teníamos planteado algo para la ciudad de Caracas. De verdad que está un poco complicado por el tema, vuelvo y repito. Aunque muchos no lo crean, yo trabajo bastante. Entonces no puedo dedicarme para el tema de las capacitaciones. Es una dedicación, tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces realmente en la actualidad no estamos desarrollando, ampliando el tema de capacitaciones este año. Este año solamente tenemos la masterclass con la gente de NAVAC, Maxwell, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. La que tuvimos en Barinas fue fabulosa, la que tuvimos en Barquisimeto también fue extraordinaria, la primera que hicimos en Maracaibo, verdad que estuvo, pero una locura, ¿verdad? Y yo agradezco a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esa actividad y por apoyarnos en ese sentido. Entonces, si tenemos algún tipo de capacitación presencial, próximamente nosotros lo vamos a estar anunciando por aquí. Así que estén pendientes, denle espacio. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que tengan una excelente semana, productiva, maravillosa. Siempre piensen en positivo, siempre echen para adelante, que eso es lo que requiere nuestra Latinoamérica, nuestra Venezuela, todo lo que somos nosotros. Nosotros somos una comunidad maravillosa. Y como lo he dicho yo, nosotros nos podemos codiar con mucha gente, desde México hasta la Patagonia. Ahí no pueden perrear a ninguno de nosotros. Repito, de México hasta la Patagonia. Aquí hay gente excelente, profesionales de altísimo nivel, que yo se lo tiro a quien sea en cualquier parte del mundo. Y si hay por ahí en otro planeta, otra cosa, también se lo lanzo y creo que vamos ganador. Así que no vengan con esos shows, que no, mira que tercer mundo. No, o sea, no vengas tú. Esto es primer mundo, papá. Por lo menos en refrigeración y climatización. Vengan para que vean lo que es trabajar refrigeración con nosotros. Vean electrónica, vean electricista, vean mecánico, vean de todo, ¿verdad? Aquí de verdad que tenemos nivel de sobra, repito, desde México hasta la Patagonia estamos blindados. Y aquí en Venezuela también. Yo por lo menos le doy mi trancazo por mi país. Pero cuando se me meten ahí con mis panas, los colombianos también, ¿qué pasó? ¿Por dónde me lleva? Igual que los dominicanos, igual que los mexicanos, igual que los argentinos. Esos son panas míos y tenemos que defendernos entre nosotros. Uno de los grandes problemas que tenemos es que en lugar de apoyarnos, vivimos en esa tirantez. Así no va para ningún lado. Así no va para ningún lado. Así que para adelante, para allá. Un gran abrazo.